Vamos a ver ahora la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos en dos lugares. Vamos a ver la ley de los 10 mandamientos en dos lugares. La vamos a ver en el Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también vamos a ver la ley de Dios en el cielo. ¿Sí? Entonces, los 10 mandamientos, dicen muchos, son de aquí de la tierra, son terrenales, no pueden estar en el cielo. Porque en primer lugar, esto es lo que dicen muchos, el sábado, ojo para acá, el sábado no fue dado para los ángeles. El sábado fue dado para el hombre. Y cuando usted lee el libro de Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, versículo 27, le dice allí clarito que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, que el sábado es algo de esta creación. ¿Cómo es eso de que el sábado estaba en el cielo? ¿Cómo es eso de que los ángeles adulteran? Si nos dice la palabra de Dios en Marcos 12:25, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Ya por ahí vamos teniendo problemas. ¿Cómo es que la ley está en el cielo? Cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que en ellas no puede haber contradicción. La ley de Dios estaba en el Edén y también estaba en el cielo. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando usted va a Apocalipsis 11:19, en el cielo el templo se abrió y se vio el arca del pacto de Dios. Hay 6 textos en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, nos dice que todo lo que se hacía referente al santuario era una tipología con terrible exactitud de lo que hay allá arriba en el cielo. Es más, a Moisés se le dijo, hazme un santuario idéntico como lo has visto en el modelo de ¿dónde? Del cielo. Como lo viste allí en el monte, hazme un santuario. Allí en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del libro de Hebreos nos dice que había en el lugar santísimo del santuario y nos dice que es lo que había dentro del arca del pacto. Nos habla allí del maná, de la vara y de los 10 mandamientos. Es decir, que los 10 mandamientos que colocó Dios al hombre en el monte Sinaí, por lo menos los principios de los 10 mandamientos tienen que ser eternos, porque así la Biblia lo registra. Cuando vamos al libro de Salmos, en el libro de Salmos, vamos a leer allí, en el Salmo 111, nos dice, el Salmo 111, versículos 7 y 8, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. En el Salmo 148, versículos 5 y 6 dice, alábele el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Le puso, ¿qué cosa? Ley que no será quebrantada. Estos pasajes me están dando la eternidad de la ley de Dios, hermano. Está diciendo que la ley de Dios es ¿qué cosa? Es eterna. Por siempre ha existido y por siempre seguirá existiendo. Nadie puede decir que comenzó en el Sinaí. Como un Dios omnisapiente le va a dar una ley a los que vivían antes del Sinaí, otra ley o de otra manera adaptada para los que vivieron después del Sinaí y otra ley diferente para los que vivieron después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nuestro Dios tiene una ley que es eterna, sus principios son eternos. En el Salmo 119, miren lo que nos dice allí, cercano, versículos 151 y 152. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La suma de tu palabra 160 es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Para cuándo estableció Dios los mandamientos? Para la eternidad. Para siempre lo has establecido. En el Salmo 89, versículo 34, dice Dios, mas no olvidaré mi pacto. ¿Cuál fue el pacto de Dios? Los 10 mandamientos. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si
los mandamientos de Dios son eternos, ¿por qué pensar que fueron dados por primera vez allí en el Sinaí? ¿Por qué pensar que como porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, entonces ellos no guardaron los mandamientos? ¿Qué nos dice la palabra que es el pecado? La transgresión de la ley. Por la ley fue que vino, ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Y voy a volver a leer los textos esos que vimos ahora mismo porque este es otro estudito. Ahí nos dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ojo con esto. Si no había ley en el cielo, si no había ley allí en el Edén, entonces ¿por qué pecó Adán? Si no había ley en el cielo, entonces ¿por qué? A ver, Satanás, la palabra me registra que Satanás pecó en el cielo. Lo vamos a ver ahora, vamos a ver el texto. Vamos a ver otro texto. Romanos 5:2 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí no está hablando del mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues cuando todos pecaron. Pues antes de la ley, antes que fuera dado en el monte Sinaí, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Podía inculparse a Satanás de pecador si no había ley en el cielo. Hermano, todos estos pasajes están tan claritos en las Escrituras. ¿Todo esto está claro? Miren lo que nos dice Ezequiel, capítulo 28. Para que vean que Satanás, lo dice la palabra, lo registra, pecó. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice que Él es el padre de mentira. Cuando habla de la mentira, su propia naturaleza expresa, de suyo habla. Pero nos dice que es mentiroso desde el principio. Además, nos dice la palabra de Dios que Satanás peca desde el principio. ¿Desde qué principio? ¿Se dieron cuenta que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Desde ese mismo principio Satanás estaba hace mucho tiempo pecando. En Ezequiel 28, hablando allí de ese querubín grande y protector, el cual Dios puso en su monte santo, dice el versículo 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedra de fuego, te paseaba, perfecto era en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se dio en ti la palabra maldad, que se utiliza aquí es la palabra pecado. Pero eso no se queda ahí. Versículo 16 nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Esa palabra iniquidad es palabra también pecado. Pero dice allí, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre piedra de fuego, oh querubín protector. La palabra de Dios nos dice a las claras que Satanás pecó. Si Satanás pecó, y allá en el libro de Romanos nos está diciendo que el pecado viene cuando se transgrede la ley de Dios. Obviamente la ley de Dios, como nos está diciendo Apocalipsis 11:19, estaba ¿dónde? En el cielo, en el santuario celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Esto está claro en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo podemos verlo? Bueno, vamos a hacer un contraste entre el pecado de Adán. Al mismo tiempo vamos a ir revisando todos los mandamientos y vamos a ver cómo pecó Adán y pecó Lucifer allá arriba en el cielo. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, el Señor, versículos 16 y 17, le dio un mandamiento a Adán. Amén. Ese mandamiento para Adán fue un pacto entre Dios y el hombre. Nos dice el libro de Oseas que Adán, Oseas capítulo 6, versículo 7, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué pasó con Adán? Traspasó el pacto, quebrantó el mandamiento, prevaricó ¿contra quién? Contra el Señor. Dice el versículo 16 de Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás.
el resultado de la transgresión de ese mandamiento iba a traer como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte. Y aquí dice el versículo 19 del capítulo 3, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverá. Esto fue ya después del pecado. Esta fue la sentencia por haber pecado, porque Romanos 6:23, como dijimos ahorita, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Así que le tocaba ahora a Adán morir, porque había transgredido la ley de Dios, como bien lo dice el libro de Romanos. Adán tuvo que guardar, para que vean que era una prueba para Adán. Adán tuvo que guardar los 10 mandamientos por fe. ¿Sabían eso? Porque Adán no vio nada de lo que había creado su creador. Nada de lo que creó Dios, ni siquiera su propia creación, Adán la vio. Es más, Adán no vio ni siquiera cuando Dios había creado a su esposa. Así que él guardaba la ley por fe. La ley siempre se ha guardado por fe, aún desde el Antiguo Testamento. Amén. Pero es interesante que en estos mandamientos y en el árbol, en ese árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban contenidos los 10 mandamientos. La ley es espiritual. Nos dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, por eso no pueden adulterar. Pero los ángeles pueden cometer sacrilegio y pueden cometer adulterio espiritual, del cual habla la Biblia en Primera de Corintios, que habla también de la fornicación espiritual y del adulterio espiritual. Además de eso, en Hebreos capítulo 1, versículo 7, nos dice que los ángeles son espíritus, no son un cuerpo como nosotros. En el versículo 14 de Hebreos 1 nos dice que son espíritus, también nos lo dice así, son ministros del Señor, pero son espíritus enviados a la tierra. Dios hace a sus ministros, a sus espíritus, llama de fuego, también lo dice. Te dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40, que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, cuerpos diferentes. Si los ángeles son espíritus, de allá arriba, la ley del cielo, nos dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, que la ley es espiritual. Entonces puedo entender que el pecado del cielo, en comparación a los cuerpos de la tierra, terrenales, el pecado del cielo era como espiritual, hermano. Cada uno de los principios de Dios fueron violados, de los principios de los 10 mandamientos, allá arriba en el cielo. La ley es eterna como el mismo Dios. Y aquí le doy algunas citas, por ejemplo, bien interesante, de un libro que a mí me impresiona, Historia de la Redención. Pero primero le doy una de un libro llamado Reavivamientos Modernos, página 33. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de los seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo por todos los siglos perpetuos de la eternidad, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En el libro Historia de la Redención, página 148, párrafo 1 nos dice, la ley de Dios, ojo con esto, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó por transgredir los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo le dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. El día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén, después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la tierra. Hizo el sábado para el hombre. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios, ojo con esto, los principios de la ley de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de seres santos. Ojo con esto. Después de la caída no se cambiaron los principios de estos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición
de la caída del hombre. Así que la ley fue amoldada, fue codificada como tal para acomodarla a la condición de seres caídos. Y allí cuando se dio en el Sinaí, claro, obviamente, los seres caídos que ya podían fornicar, los principios de la fornicación están ahí en la ley desde hace mucho tiempo, del adulterio. Y del cielo se podía cometer adulterio espiritual, esto lo vamos a ver en un segundo. Párrafo 3 ahora nos dice, si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. Se dieron cuenta que toda esa ceremonia y todo eso son incisos simplemente de cada uno de los mandamientos. Todos esos preceptos lo que hicieron fue que la ley se agrandó para poder ver dónde se transgredió y los incisos de qué hacer para poder estar a tono con los principios reales de la ley de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así que el primer mandamiento que dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, fue transgredido por Adán allí en el árbol y por la mujer cuando comieron del fruto prohibido porque quisieron ser como Dios. Así que quebrantaron allí ese primer mandamiento. Y obviamente el segundo. Ahí en Isaías 14, versículos del 12 al 14, aparece la historia también de Lucifer, que quería ser como ¿quién? Como Dios, y quería poner su trono a los lados del norte, donde Dios lo tenía, y ser semejante al Altísimo. Así que se quebrantaron estos dos mandamientos en el huerto del Edén, en el árbol allí, y también en el cielo, por el mismo Lucifer, por lo menos el mismo principio. El tercer mandamiento que nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, fue transgredido allí. En los versículos 1 y 6 nos damos cuenta que el nombre de Dios se tomó en vano cuando Dios dio un mandato en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Mas ellos pasaron por alto el nombre de Dios y lo tomaron en vano. De igual manera, tomó en vano el nombre de Dios allá arriba Lucifer en el cielo. ¿Cuándo? Cuando pecó, porque él quería ser igual a Dios. Y obviamente este mandamiento se toma en vano cuando uno peca, cuando uno tiene egoísmo con las cosas de Dios y quiere tomar el lugar de Dios para usurpar de su poder. Está tomando al mismo tiempo su nombre de cosas en vano, todos los principios. ¿Cuál es el principio del cuarto mandamiento? ¿Alguno me puede decir cuál es el principio del cuarto mandamiento? Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué Dios dijo acuérdate? Porque ya Dios dijo acuérdate. porque ya se sabía. Porque ya se sabía el mandamiento, ya se había dado. Acuérdate lo que yo di allá. Al principio en Génesis capítulo 2. Pero dijo acuérdate también pensando en los tiempos de los siglos que venían sin fin. Un recordativo infinito del sábado. ¿Qué dice Isaías 66? 22 y 23. De mes en mes y de sábado irán todos a orar delante de mí. El principio del sábado, ¿qué cosa es? Eterno, y más con el pueblo de Dios. Pero bueno, los ángeles no guardaban el sábado porque el sábado fue para el hombre. ¿Cuál es el principio del sábado? El principio del sábado, ¿cuál es? La adoración y el respeto a nuestro Creador, pero a Dios como Creador. Porque acuérdense que está Dios como Redentor, como nuestro Salvador, como Creador, mayormente como nuestro Creador. El principio fue transgredido allí en Génesis. No se respetó al Creador y se quiso tomar el mismo lugar del Creador. El mismo deseo que tenía Lucifer allá arriba en el cielo de usurpar el lugar de Creador, se lo implantó a quién? A la mujer y al hombre aquí en esta tierra, mi hermano. Se quebrantó el cuarto mandamiento también allí en el Edén. El quinto mandamiento nos dice qué cosa: honra a tu padre y a tu madre. Allí en el árbol se deshonró a quién? Al Padre Celestial, que había dado una palabra y se hizo lo contrario a la palabra que había mandado. Porque ahí en el texto 16 dice, y mandó Jehová. Era un mandamiento. Se deshonró el Padre. Pero el problema es que el Hijo, Lucifer, que dejó de ser hijo, por eso Cristo dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo.
Él también quebrantó el mandamiento de quién, de Dios allá arriba en el cielo. También había deshonrado a su Padre Celestial. El sexto mandamiento que nos dice, no matarás. Aquí, en cuanto pecaron Adán y Eva, introdujeron la muerte a este mundo, mi hermano. Ellos vieron en el caso, ocurrió una terrible tragedia en su familia. Allí podemos verlo en Génesis 4:8, que lo tenemos aquí, como su primer hijo mató a su segundo hijo. Pero cuando ellos tomaron del fruto, hubo una muerte espiritual, porque ese mismo día ellos murieron espiritualmente. Como bien decía la palabra de Dios, el Señor dijo, el día que coman ciertamente morirás. No murieron físicamente, porque el Cordero fue el que murió físicamente por ellos. Amén. La hermanita Minerva quiere que le explique un poquito acerca de su muerte espiritual. Ellos murieron espiritualmente porque el día que comieron, el mismo día, Dios retiró el árbol del medio de ellos. Su muerte de forma espiritual consistía en que ya no iban a vivir eternamente, porque ellos dependían del árbol de la vida para vivir eternamente. Y aquí en el versículo 22 dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre sabiendo el bien y el mal. Ellos fueron retirados del Edén, que era lo que le daba vida a Adán y a Eva. Ahí hubo una muerte espiritual para ellos, porque fueron no solamente retirados del Edén, sino que también se les quitó el manto que ellos tenían de justicia. Y acuérdense que se vistieron con hojas de higuera. Y el Señor tuvo que venir a morir en lugar de ellos y tuvo que ponerle sobre ellos un manto de su propia justicia, que fue cuando degollaron el cordero, le quitó la piel al cordero y le puso uno a Adán y uno a Eva. Allí comenzó el sacrificio, comenzó la muerte por la transgresión de la ley. Este es el sexto mandamiento. Mató allá arriba a Satanás en el cielo. Y aquí también. Obviamente, muerte espiritual. O sea, aquí cuando yo peque, tengo mucha espiritual. También cuando se transgrede uno, dice el libro de Santiago, cuando se transgrede uno de los mandamientos, te haces culpable de todos. Y es verdad. Y la ley es espiritual y la ley es así, hermano. Entonces que me vestían entonces, Con su justicia, la justicia de Cristo, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esas acciones justas de los santos las provoca Cristo. Por eso es que dice, aquí está la paciencia de los mismos santos, lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es la de Jesús en mi vida, la que produce esas acciones justas de los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso fue que murieron espiritualmente y automáticamente Satanás murió, ¿qué cosa? Espiritualmente en el cielo. Por eso tuvo que ser expulsado del cielo, esperando su condenación. Por eso es que Cristo dice que el infierno está preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Él es un espíritu que está muerto ya. Él está muerto. Dios conoce el final del principio. Alabado sea el nombre del Señor. El séptimo mandamiento fue transgredido. ¿Cómo dice el séptimo mandamiento? Excepto no matarás, no cometerás adulterio. Hubo adulterio espiritual en el árbol, ahí en Génesis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es adulterio para ustedes, hermano? El Señor, uno de los pecados más fuertes, y un pecado de muerte, es la fornicación y adulterio. Porque cuando nosotros tenemos amistad con el enemigo de Dios, automáticamente escuchamos la palabra, nos constituimos en ¿qué? En adúlteros. Por eso dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que se constituye amigo del mundo, automáticamente ¿qué cosa es? Enemigo de Dios. Todos aquellos que son amigos de los enemigos de Dios son almas, ¿qué cosa? Adúlteras, dice la palabra de Dios. Y se hicieron amigos aquí de la serpiente. Escucharon la palabra y le hicieron caso a la palabra de la serpiente y comieron del mandato de la serpiente. Allá arriba también, todos los demonios eran almas adúlteras, eran amigos del enemigo de Dios. Hubo ahí arriba adulterio espiritual, quebrantaron el mandamiento sempiterno de nuestro Dios. El octavo mandamiento que nos dice, ahí el octavo mandamiento, robarás, no hurtarás. Allí en Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, también ellos robaron, le robaron a Dios, le robaron
al fruto, porque era un fruto de un árbol que no le pertenecía a ninguno de ellos. Al igual que Satanás estaba hurtando allá arriba en el cielo un trono que no le pertenecía. Satanás es el primer homicida, el primer adúltero, el primer ladrón, el padre de mentira también, como dice el 9º mandamiento, no dirá falso testimonio. Ya él dijo que Satanás era padre de mentira. Aquí en Génesis, automáticamente, cuando comieron del fruto, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando Dios le preguntó que quién le había enseñado que estaban desnudos? ¿Se acuerdan? Comenzaron a levantar falso testimonio. Uno le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Comenzó aquí el falso testimonio, pero el falso testimonio y el principio de este mandamiento está en cuanto se transgrede uno de los mandamientos de Dios también. Estamos levantando falso testimonio contra nuestro propio Dios y contra el mandato del mismo Dios. Satanás hizo lo mismo de arriba en el cielo. Fíjense que te dice Ezequiel 28 que él era un querubín cubridor, protector, pero por la multitud de tus contrataciones. Él era quien contrataba a los ángeles y profanó su santuario a causa de sus contrataciones allá arriba en el cielo. ¿Qué estaba haciendo? Dando falso testimonio, como se dice, a trocha y mocha de Dios allá arriba. Y todos los ángeles, casi todos fueron engañados, pero un tercio del cielo fueron los que vinieron con él, porque algunos retrocedieron para atrás. La codicia. Romanos 7:7, por eso es que le dice, si el mandamiento no me dijera, no codiciará, yo no conociera qué cosa es pecado, qué es lo que es la codicia. La codicia fue el primer mandamiento que estuvo ahí arriba. ¿Qué cosa? Lucifer en el cielo, es el mandamiento número 10. ¿Y qué fue lo que hizo Eva con la fruta? La codició. Todos los mandamientos, mis hermanos, fueron quebrantados allí en el jardín del Edén, pero también en el cielo. La ley de Dios es eterna. Alabado sea el nombre del Señor y que el Señor te bendiga. Vamos a postrarnos de rodillas, lo que puedan hacerlo, es un privilegio orar de rodillas, pero lo que puedan hacerlo, vamos a postrarnos de rodillas para orarle a nuestro Dios. Oramos, querido Padre que estás en los cielos, santo sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, Padre eterno, por esta tu palabra, porque está todo tan claro en ella, Señor. Está todo tan claro. En las Escrituras, Señor, no se escapa nada. Te damos gracias porque ahí está lo que necesitamos para nuestra salvación. Amén. Permite que otros puedan ver el testimonio de tu palabra. Que puedan ver la vigencia de tu ley y la eternidad de ella, que siempre ha existido y por siempre seguirá existiendo. Señor, ayúdanos a alabar y bendecir tu santo nombre y a dar estas explicaciones también a todo aquel que lo necesite, Señor. Ayúdanos a aprendernos todos estos textos, Señor, de memoria, para que en aquel día podamos nosotros estar frente a los tribunales y frente a todos, Señor, y poder decir de tapa a tapa tu palabra, tu Biblia, Señor, poderla declarar, decir, porque allí en Romanos capítulo 4, versículo 15, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, ahí en Éxodo 20, poderlo decir así de esa manera. Señor, ayúdanos a esto, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo que tu Espíritu inunde nuestros corazones y nos ayude a, por amor, guardar tus mandamientos.